La radio crepitó, y la voz de Javier Santos cortó el aire de la mañana como una hoja oxidada. Me despidió por negarme a levantar una viga de acero de 12 toneladas sobre concreto que no se había fraguado correctamente. Pensó que era de su propiedad porque su tío firmaba los cheques de pago. Estaba equivocado. Yo estaba a 150 pies de altura en una grúa torre, y decidí mostrarle exactamente lo que pasa cuando llevas demasiado lejos a un hombre de sindicato con 34 años de experiencia. Mi nombre es Ricardo Domínguez, pero todos en la obra me llaman Richie. Tengo 57 años. He estado operando grúas desde que tenía 23. Empecé justo al salir de la preparatoria, cuando la construcción estaba en auge y un hombre podía ganarse la vida decentemente trabajando con sus manos. Conozco la diferencia entre el concreto fresco y el concreto curado de la misma manera que un panadero sabe cuando el pan está listo. Y sé que poner 12 toneladas de acero sobre concreto que solo ha estado curándose durante 7 días en lugar de los 28 requeridos es una receta para el desastre. La obra se extendía debajo de mí como un esqueleto de acero alcanzando el cielo. Estábamos construyendo un complejo de oficinas de 15 pisos en el centro de Monterrey, el tipo de proyecto que construye o destruye la reputación de una empresa constructora. Desde mi posición en la cabina de la grúa torre, podía verlo todo: los camiones de concreto alineados en la entrada, los trabajadores esparcidos por los pisos inferiores como hormigas, y a Javier Santos paseándose con su casco impecable, portapapeles en mano, amargándole la vida a todo el mundo. Javier había estado presionando a mi equipo durante 3 semanas, desde que su tío lo nombró jefe de proyecto. El chavo tenía 28 años, un título en negocios de alguna universidad fresa y conducía un BMW que costaba más que mi casa. Pero no sabía nada de concreto ni de acero, ni de lo que pasa cuando se toman atajos en una obra. Había estado viendo a este chavo cometer un error tras otro desde que llegó. Primero, intentó programar vertidos de concreto durante una tormenta. Luego, quiso quitar los andamios antes de que el concreto alcanzara la resistencia adecuada. Cada vez, tuve que intervenir y explicarle por qué sus ideas podían matar a alguien. Cada vez, se volvía un poco más hostil conmigo. «Richie, ¿me copias?», zumbó la radio. Suspiré y tomé el auricular. Elena me había preparado un termo extra de café esta mañana, como siempre hacía cuando sabía que iba a tener un día difícil. Después de 28 años de matrimonio, ella podía leer mis estados de ánimo mejor que yo. «Te copio, Santos», dije, manteniendo mi voz neutra. «¿Qué necesitas?». «Necesito que levantes esa viga y la lleves al 15º piso. Vamos con retraso, y el cliente nos está presionando». Miré la viga de acero en cuestión. Era una enorme viga en H, parte del soporte estructural principal del último piso. La base de concreto sobre la que debía asentarse había sido vertida hacía exactamente 7 días. Tenía los registros de vertido aquí mismo en mi cabina, siempre llevaba registros detallados porque había aprendido con los años que, cuando las cosas salían mal, lo primero que hacía la dirección era buscar a alguien a quien culpar. «Negativo», dije. «Ese concreto no ha estado curándose el tiempo suficiente. La política de la empresa dice 28 días como mínimo para superficies de carga». «No me importa lo que diga la política», espetó Javier. «Te estoy diciendo que muevas esa viga». Las pruebas del concreto salieron bien. Saqué mi termo y tomé un sorbo lento de café. El líquido todavía estaba caliente, calentando mi pecho contra el frío matutino que siempre persistía a esta altura. «¿Qué pruebas?», pregunté. «Porque no he visto ningún papel». Hubo una pausa. En 34 años de trabajo en la construcción, había aprendido que pausas como esa generalmente significaban que alguien estaba tratando de cubrir sus huellas. «Eso no es asunto tuyo, Domínguez. Tu trabajo es operar la grúa, no cuestionar mis decisiones». Dejé el café y volví a tomar la radio. «Mi trabajo es operar esta grúa de forma segura. Y la seguridad significa seguir las normativas de la STPS y la política de la empresa. Si quieres que se mueva esa viga, muéstrame los informes de resistencia del concreto». La radio se quedó en silencio durante unos 10 segundos. Observé a Javier con mis binoculares. Estaba de pie junto a la caseta de la obra, y pude ver cómo su cara se enrojecía incluso desde 150 pies de altura.
El chavo estaba acostumbrado a que la gente saltara cuando ladraba órdenes. No estaba acostumbrado a que alguien con suficiente experiencia supiera cuando esas órdenes podían matar a la gente. Richie, dijo, y ahora su voz tenía ese filo peligroso que adquieren los supervisores jóvenes cuando se desafía su autoridad. Voy a decir esto una vez más. Mueve la viga. Es una orden directa de tu jefe de proyecto. Y yo voy a decir esto una vez más, repliqué. Muéstrame los resultados de las pruebas, o esa viga se queda en el suelo. Ya había pasado por este baile antes con supervisores jóvenes que creían saber más. La mayoría de ellos acababan por ceder cuando se daban cuenta de que no iba a moverme. Pero Javier era diferente. En lugar de retroceder, redobló la apuesta. Bien, dijo. Si no vas a hacer tu trabajo, encontraré a alguien que lo haga. Estás despedido, Domínguez. Insubordinación. Recoge tus herramientas y lárgate de mi obra. Las palabras me golpearon como un mazazo en el pecho. Despedido. Después de 34 años con un historial de seguridad perfecto, después de entrenar a la mitad de los operadores de grúa de la ciudad, después de construir la mitad del horizonte desde aquí arriba, en estas cabinas. Después de sobrevivir a 3 recesiones, innumerables inspecciones de seguridad y más auges y caídas de la construcción de las que podía contar. No puedes despedirme por la radio, dije, pero pude oír la incertidumbre colándose en mi propia voz. Mírame, replicó Javier. Estoy llamando a la sede del sindicato ahora mismo. Les voy a decir que estabas actuando de forma errática, mostrando signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia. La seguridad ya viene en camino para escoltarte fuera de la propiedad. Fue entonces cuando supe que no se trataba solo de la viga. Javier estaba tratando de destruir mi carrera. Un cargo por trabajar bajo los efectos de alguna sustancia me quitaría mi licencia de operador de grúa. Nunca volvería a trabajar en la construcción. Mi pensión, mi reputación, todo lo que había construido durante 3 décadas y media, desaparecido. Elena y yo habíamos estado planeando la jubilación para dentro de unos 8 años. Teníamos nietos que venían de visita el mes que viene. Tenía responsabilidades, facturas, una vida que dependía de este trabajo. Miré hacia la obra. Allí estaba Javier, de pie junto a un carrito de seguridad, señalando hacia mi cabina. Se veía tan pequeño desde aquí arriba, como una figura de juguete en una maqueta de tren. Pero esa figura de juguete tenía el poder de arruinar todo por lo que había trabajado durante toda mi vida adulta. Miré mi panel de control. Todos los sistemas en verde. La grúa ronroneaba como un gato satisfecho, 150 pies de acero e hidráulica respondiendo a cada una de mis órdenes. Tenía quizás 10 minutos antes de que la seguridad averiguara cómo subir a mi cabina. Quizás 15 si tenían que encontrar la llave del ascensor que subía por el mástil de la torre. ¿Quieres que deje de trabajar? Pregunté por la radio. Quiero que te vayas, dijo Javier, y pude oír la satisfacción en su voz. Creía que había ganado. De acuerdo, Santos. Dejaré de trabajar. Pero tengo una última elevación que hacer. No giré la pluma hacia la viga que Javier quería mover. En su lugar, la giré hacia la pila de vigas de acero que habían sido entregadas esa mañana. Se suponía que eran de acero de primera calidad, del tipo que se usa para los soportes estructurales principales. Las facturas decían que estábamos pagando precios de primera por ellas, había visto los papeles cuando pasaron por mi escritorio para la verificación de materiales. Pero algo me había estado molestando acerca de estas vigas durante semanas. Se veían diferentes. El acabado de la superficie no era del todo correcto, más opaco de lo que debería, con lo que parecían ser parches donde alguien había intentado pulir imperfecciones. Y cuando las había levantado durante la entrega, parecían flexionarse más de lo debido. Un buen operador de grúa desarrolla una sensibilidad para los materiales con los años, de la misma manera que un chef sabe cuando la carne está bien cocida solo con tocarla. Estas vigas no se sentían bien. Bajé el balancín y me enganché a una de las vigas dudosas. Se suponía que era una viga de acero estructural de grado 50, clasificada para un límite elástico mínimo de 50.000 libras por pulgada cuadrada. El tipo de acero que sostiene rascacielos. Domínguez, ¿qué estás haciendo?
La voz de Javier había perdido su arrogancia, reemplazada por algo que sonaba sospechosamente a pánico. Baja esa viga. Eso no está en el programa. Me despediste, ¿recuerdas? Dije al micrófono. Ya no trabajo para ti. Solo estoy realizando una pequeña prueba de control de calidad. Elevé la viga a unos 50 pies y la mantuve allí. Desde esta altura, todos los trabajadores de la obra podían ver lo que estaba haciendo. Guillermo Memo Castro, mi aprendiz, había dejado de trabajar y me miraba con confusión. Rogelio Muñoz, el inspector de seguridad de la obra, se acercaba desde la caseta con su portapapeles. Entonces hice algo que va en contra de todas las reglas del manual, pero que todo operador experimentado sabe cómo hacer cuando puede haber vidas en juego. Apliqué tensión lateral a la viga girando ligeramente la pluma mientras mantenía la elevación. Es una prueba de campo, no sancionada oficialmente, pero efectiva para detectar materiales de calidad inferior. La viga se dobló. No una pequeña flexión como la que esperarías de cualquier acero bajo carga. Se dobló como una chocolatina dejada en un coche caliente. Una viga de acero estructural adecuada habría mantenido su forma bajo ese tipo de tensión, mostrando quizás una ligera desviación como máximo. Esta se curvó como una herradura. ¡Madre santísima! Susurré por la radio, olvidando que todavía estaba abierta. Estas no son de grado estructural. Bájala. Javier estaba gritando ahora, y pude oír un terror real en su voz. Bájala ahora mismo. En lugar de eso, bajé la viga doblada justo enfrente de la entrada de la obra. Aterrizó con un estruendo que sacudió toda la zona de construcción y levantó una nube de polvo en el aire. El metal retorcido yacía allí como un signo de interrogación gigante, doblado en una forma que lo hacía imposible de pasar por alto o ignorar. Todos los trabajadores de la obra dejaron lo que estaban haciendo y se quedaron mirando. Hormigoneros, electricistas, soldadores, peones, todos estaban mirando la pieza de acero con forma de pretzel que se suponía que debía sostener nuestro edificio. ¿Visteis eso? Oí a Memo gritar a los otros trabajadores. Esa viga se acaba de doblar como si estuviera hecha de papel de aluminio. Giré la pluma para bloquear la puerta de entrada, no con malicia, simplemente la posicioné para que nadie pudiera irse hasta que alguien con autoridad viera lo que había descubierto. Luego apagué la grúa y saqué la llave de encendido de la ranura. El aire de la mañana se estaba calentando, y podía oler el escape diésel de los camiones alineados en la puerta, el café preparándose en la caseta de la obra y el polvo de concreto que perpetuamente flotaba en el aire alrededor de cualquier proyecto de construcción importante. «Ven a por mí», le dije a Javier por la radio. Luego abrí la ventana de la cabina. Era una pequeña pieza de plástico y metal, esa llave de encendido, pero cuando la tiré por la ventana y la vi caer 150 pies hasta el suelo, el sonido que hizo al golpear fue como un mazo cayendo en una sala de tribunal. Bajar de una grúa torre a los 57 no es la aventura que era cuando tenía 30. Mis rodillas crujían con cada paso en la escalera de acero, y mis manos no eran tan firmes como solían ser en los peldaños. Pero me tomé mi tiempo, pensando en lo que acababa de hacer. Probablemente había destruido mi propia carrera junto con la de Javier. Pero a veces un hombre llega a un punto en el que tiene que plantarse, sin importar las consecuencias. Pensé en mi nieta Sofía, que venía de visita el mes que viene. ¿Qué clase de mundo le estaba dejando si los edificios se derrumbaban porque a gente como Javier Santos se le permitía tomar atajos y poner vidas en peligro por el beneficio? Para cuando llegué al suelo, una multitud se había reunido alrededor de la viga doblada. Las noticias viajan rápido en una obra, especialmente cuando involucran algo tan dramático como una viga estructural doblándose como si fuera de origami. Podía oír el murmullo de voces, la preocupación en su tono, y debajo de todo, la creciente ira de hombres que se daban cuenta de que habían estado trabajando en un edificio inseguro. «Richie». Memo Castro corrió hacia mí, con el rostro pálido bajo su casco. «¿Qué diablos pasó ahí arriba? Esa viga parece como si alguien le hubiera pasado un soplete. Se supone que esa viga debe sostener el 15º piso de este edificio», dije, lo suficientemente alto para que todos me oyeran. «Con gente trabajando en él todos los días. Gente con familias, hijos, futuros». Rogelio Muñoz estaba agachado junto a la viga doblada con una cinta métrica y su medidor de inspección.
Me miró con algo cercano al horror en sus ojos. Richie, dijo lentamente, esto no se acerca ni de lejos al grado estructural. El límite elástico es quizás la mitad de lo que debería ser. Si hubiéramos puesto carga en esto, no terminó la frase. No era necesario. Javier apareció a mi lado, flanqueado por 2 guardias de seguridad que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Su rostro estaba morado de rabia, pero había algo más allí también. ¿Miedo? Miedo puro y desesperado. Saboteaste propiedad de la empresa, me siseó Javier, con la voz temblorosa. Haré que te arresten por destrucción de la propiedad. Esa viga valía 54.000 pesos. Probé la propiedad de la empresa, le corregí, señalando el metal retorcido. Y falló. Espectacularmente. La pregunta es, ¿por qué estamos usando chatarra de 9.000 pesos cuando estamos pagando 54.000 pesos por acero de grado estructural? Rogelio Muñoz se levantó de su inspección, sacudiéndose el polvo de las rodillas. Su rostro era sombrío. Santos, esta viga definitivamente no es lo que pedimos. La metalurgia está completamente mal. Mira este patrón de fractura. Señaló donde el acero se había doblado. Esto es consistente con metal reciclado, no con acero estructural virgen. Eso es imposible, tartamudeó Javier, buscando torpemente en su portapapeles. Tengo los certificados aquí mismo. Acero estructural de grado 50, certificado por el proveedor. A verlos, dije, cruzando los brazos. Las manos de Javier temblaban mientras pasaba las páginas. Ya había visto esa mirada antes, la mirada de un hombre que sabe que ha sido descubierto pero que todavía espera desesperadamente poder salir del apuro hablando. Están en la caseta, dijo finalmente. Iré a por ellos. No hace falta que vayas a ninguna parte, dijo una voz detrás de nosotros. Me giré para ver a Norberto Campos caminando entre la multitud de trabajadores. Norberto y yo nos conocíamos de hace mucho, solía ser soldador hasta que el derrumbe de una zanja le costó la pierna izquierda y terminó su carrera en la construcción hace 15 años. El dinero del acuerdo le había permitido estudiar análisis forense digital e investigación privada. Nos habíamos mantenido en contacto a lo largo de los años, y lo había llamado hacía 3 días cuando empecé a sospechar que algo andaba mal con las entregas de acero. Norberto, dije, sintiendo un gran alivio. Por favor, dime que encontraste algo. Oh, encontré mucho, dijo Norberto, cojeando hacia nosotros con su maletín del portátil. Miró directamente a Javier. Interesante cadena de suministro que tienes montada aquí, señor Santos. El rostro de Javier se puso blanco. No sé quién es usted, pero está invadiendo una obra privada. Norberto Campos, investigador privado con licencia, dijo Norberto, sacando sus credenciales. Y estoy aquí a petición del señor Domínguez, quien tenía algunas preocupaciones sobre la calidad del material. Abrió su portátil. Preocupaciones que parecen estar bien fundadas. La multitud de trabajadores crecía. Se había corrido la voz por la obra de que algo grande estaba pasando, y los tipos estaban abandonando sus puestos para ver qué sucedía. Podía ver electricistas, hormigoneros, herreros, todos reunidos para escuchar. Según las órdenes de compra de su empresa, continuó Norberto, han estado comprando acero estructural de primera calidad de Aceros del Norte a 50.400 pesos por tonelada. Pero cuando rastreé las entregas reales, hizo clic en varias pantallas. El acero proviene de metales recuperados de la frontera. Se especializan en chatarra reciclada. Eso es una empresa subsidiaria, dijo Javier débilmente. Los mismos estándares de calidad. Metales recuperados de la frontera, leyó Norberto de su pantalla, cito, proporcionando soluciones de metal reciclado de bajo costo para aplicaciones no estructurales. Fin de la cita. Advierten específicamente contra el uso de sus productos para construcciones de carga. Memo Castro silbó por lo bajo. ¿Así que hemos estado construyendo un edificio de oficinas de 15 pisos con chatarra? Se pone mejor, dijo Norberto. Las facturas muestran que su empresa pagó 15.120.000 pesos por acero de primera en los últimos 6 meses. ¿Pero las compras reales al distribuidor de chatarra? 3.780.000 pesos.
Eso es un margen de beneficio de 11.340.000 pesos. El murmullo de la multitud se volvió airado. Estos tipos entendían lo que eso significaba: alguien se había estado embolsando más de 11 millones de pesos mientras ponía sus vidas en riesgo cada día. ¿A dónde va ese dinero, Javier?, pregunté en voz baja. Javier intentó correr. De hecho, se dio la vuelta e intentó abrirse paso entre la multitud de trabajadores de la construcción. Pero estos eran tipos que habían estado trabajando jornadas de 10 horas en una obra peligrosa, tipos que habían estado confiando sus vidas a un acero que aparentemente se mantenía unido con esperanza y oraciones. No estaban de humor para dejarlo ir. «Quieto ahí, niño rico», dijo el grande Jaime Pérez, un herrero que medía alrededor de 1,93 m y tenía brazos como troncos de árbol. Javier rebotó en él como una pelota de tenis contra una pared de ladrillos. Rogelio Muñoz tenía su teléfono fuera. «Estoy llamando al inspector de edificios del Estado», dijo. «Y a la STPS. Toda esta estructura necesita ser evaluada de inmediato». «No puedes hacer eso», suplicó Javier. «Piensa en el calendario. Piensa en los empleos. Si cierras esta obra, 200 personas se quedarán sin trabajo». «Si no cerramos esta obra», dije, mirando hacia el esqueleto de acero que se alzaba sobre nosotros, 200 personas podrían morir cuando esto se venga abajo con el primer viento fuerte. Fue entonces cuando sonó el teléfono de Javier. Miró el identificador de llamadas y su rostro se puso aún más blanco, si eso era posible. «¿Tío Roberto?», contestó con voz temblorosa. Incluso desde donde yo estaba, podía oír los gritos que salían del teléfono. Javier lo apartó de su oreja, haciendo una mueca de dolor. «No, señor, sí, señor, puedo explicarlo. Se suponía que era temporal. No, señor, los márgenes eran». Colgó y nos miró a todos con la expresión de un hombre que sabe que su mundo está a punto de terminar. «Mi tío está en camino», dijo en voz baja. «Con la FGR». Norberto se rió entre dientes. «En realidad, probablemente ya estén aquí. Los llamé ayer después de rastrear el rastro del dinero. El fraude que involucra contratos de construcción federales es un asunto serio». Como si fuera una señal, 3 vehículos utilitarios deportivos negros entraron por la puerta de la obra. Hombres con trajes y cortavientos con la marca FGR salieron, junto con un hombre mayor con un traje caro que parecía querer estrangular a alguien con sus propias manos. «Ese debe ser el tío Roberto», susurró Javier. Roberto Santos se acercó a grandes zancadas hacia donde estábamos, con el rostro morado de rabia. Miró la viga doblada, a su sobrino, a la multitud de trabajadores y a los agentes federales que caminaban detrás de él. «Javier», dijo con una voz que podría cortar acero, «tienes exactamente 30 segundos para explicarme por qué hay agentes federales pululando por toda mi obra». Javier abrió la boca, pero no le salieron palabras. Solo señaló la viga retorcida que yacía en la tierra. Roberto Santos miró la viga durante un largo momento. Luego miró a su sobrino. Luego se volvió hacia el agente principal de la FGR. «Agente Morales», dijo con un suspiro, «creo que querrá empezar con los registros de compra». La investigación de la FGR duró 3 semanas. Durante ese tiempo, toda la obra estuvo cerrada mientras los ingenieros estructurales revisaban cada viga, cada soldadura, cada pieza de acero que Javier había aprobado. Lo que encontraron fue peor de lo que nadie había imaginado. No eran solo las entregas recientes. Javier había estado llevando a cabo la estafa durante 8 meses, reemplazando acero de primera por chatarra reciclada y embolsándose la diferencia. El fraude total ascendió a 21,6 millones de pesos. Pero el costo real estaba en el peligro que había creado. 3 pisos del edificio tuvieron que ser completamente demolidos y reconstruidos con materiales adecuados. Pasé esas 3 semanas en suspensión remunerada mientras la empresa decidía qué hacer conmigo. Técnicamente, había violado el protocolo al realizar una prueba de resistencia no autorizada en materiales de la empresa. Pero dado lo que esa prueba había revelado, nadie parecía ansioso por castigar al tipo que potencialmente había salvado cientos de vidas. Elena y yo pasamos el tiempo poniéndonos al día con proyectos en casa. Arreglé el porche trasero, pinté el cuarto de invitados y limpié 34 años de equipo de construcción del garaje.
Se sintió bien trabajar con mis manos en algo que era mío, algo por lo que no tenía que preocuparme de que algún chico de traje intentara tomar atajos. Hiciste lo correcto, me dijo Elena una noche mientras nos sentábamos en el porche recién reparado, viendo la puesta de sol. Sé que estás preocupado por tu trabajo, pero no podrías haber vivido contigo mismo si ese edificio se hubiera derrumbado. Tenía razón, por supuesto. Casi siempre la tenía después de 28 años de matrimonio. Pero había pasado 34 años construyendo mi reputación en esta ciudad, y no estaba seguro de que hubiera alguna empresa constructora dispuesta a contratar a un operador de grúa de 57 años que había salido en las noticias nacionales por desafiar a su supervisor. Los equipos de noticias habían recogido la historia después de la redada de la FGR. Trabajador de la construcción destapa fraude millonario era el titular del periódico local. Me pintaron como una especie de héroe, pero yo solo me sentía como un tipo que había hecho lo que cualquier profesional experimentado haría al ver algo peligroso. Norberto me mantuvo al día sobre la investigación. Javier había intentado afirmar que solo seguía órdenes, pero la FGR había rastreado el dinero directamente a sus cuentas bancarias personales. Resultó que había estado apostando. Perdiendo a lo grande en los casinos de la ciudad y desesperado por cubrir sus deudas. El fraude del acero había comenzado como una forma de desviar un poco de dinero, pero se había salido de control. Al chavo le esperan de 5 a 10 años en una prisión federal, me dijo Norberto durante un café una mañana. Fraude con contratos de construcción federales, poner en peligro la seguridad pública, lavado de dinero. Los fiscales le están echando encima todo lo que pueden. ¿Y su tío? Pregunté. Roberto Santos está cooperando plenamente con la investigación. Está furioso, al parecer, se suponía que Javier debía aprender el negocio desde abajo, pero en lugar de eso casi destruyó la reputación de la empresa. Constructora Santos se enfrenta a demandas desde todas las direcciones, pero se están posicionando como víctimas del fraude de Javier. 2 días después, recibí una llamada del propio Roberto Santos. Quería reunirse conmigo en las oficinas de la empresa en el centro. Me puse mi mejor ropa, el mismo traje que había usado en la boda de mi hija, y conduje hasta el reluciente edificio de oficinas que Constructora Santos llamaba su hogar. Roberto Santos no se parecía en nada a su sobrino. Tenía unos 60 y pocos años, con manos callosas y el rostro curtido de un hombre que había pasado décadas en obras antes de pasar a la suite ejecutiva. Su oficina estaba llena de fotos de proyectos que había construido a lo largo de los años, hospitales, escuelas, edificios de oficinas. Edificios reales que albergaban a personas reales. Señor Domínguez, dijo, estrechándome la mano con un apretón que me dijo que se había ganado su puesto a pulso. Le debo una disculpa y una deuda de gratitud. No me debe nada, señor Santos. Solo hice mi trabajo. No, dijo, haciéndome un gesto para que me sentara. Hizo mucho más que su trabajo. Potencialmente salvó cientos de vidas y definitivamente salvó la reputación de mi empresa. Si ese edificio hubiera fallado, negó con la cabeza. Las demandas por sí solas nos habrían destruido. Se reclinó en su silla. Quiero ofrecerle un puesto. Inspector jefe de seguridad para todos los proyectos de Constructora Santos. Sería responsable de entrenar a los operadores de grúa, supervisar las inspecciones de materiales y asegurarse de que nunca más tengamos una situación como la de Javier Santos. El salario que mencionó era un 40% más de lo que ganaba como operador de grúa. Los beneficios incluían seguro médico completo para Elena y para mí, además de un plan de pensiones que nos permitiría jubilarnos cómodamente en 8 años. Hay una condición, dijo. Quiero que desarrolle un programa de capacitación en seguridad para toda la industria. Algo que enseñe a los jóvenes jefes de proyecto a escuchar a los profesionales experimentados. Algo que evite el tipo de atajos peligrosos que Javier estaba impulsando. Lo pensé durante quizás 30 segundos. Acepto. La iniciativa de seguridad en la construcción Ricardo Domínguez se lanzó 6 meses después. Es un programa de capacitación que ahora todos los jefes de proyecto del Estado deben completar antes de poder supervisar una obra. El programa les enseña sobre materiales, protocolos de seguridad, y lo más importante, el valor de escuchar a los trabajadores que han estado haciendo el trabajo más tiempo del que los gerentes han estado vivos.
Javier Santos fue sentenciado a 7 años en una prisión federal y se le ordenó pagar 25,2 millones de pesos en restitución. Tendrá 35 años cuando salga, con un historial delictivo que lo mantendrá fuera de la industria de la construcción para siempre. El edificio en el que estábamos trabajando se completó 18 meses después, una vez terminadas las reparaciones estructurales. Es un hermoso complejo de oficinas de 15 pisos que alberga a 800 personas todos los días. Cada viga en ese edificio es de acero estructural de primera calidad certificado. A cada pieza de concreto se le permitió curarse durante los 28 días completos. Cada protocolo de seguridad se siguió al pie de la letra. Hay una placa en el vestíbulo que dice: este edificio es un testimonio de la importancia de la seguridad en la construcción y del valor de los trabajadores que se niegan a comprometer la calidad. No menciona mi nombre, lo cual me parece bien. El edificio en sí es monumento suficiente. Todavía trabajo para Constructora Santos, aunque ya no subo a las grúas. Mis rodillas lo agradecen. En su lugar, paso mi tiempo entrenando a la próxima generación de operadores y jefes de proyecto. Les enseño sobre las cargas de viento, la resistencia del concreto y los límites de peso de los cables de acero. Pero, sobre todo, les enseño que cuando un trabajador experimentado dice que algo no es seguro, hay que escuchar. Porque en la construcción, la diferencia entre tomar atajos y hacer las cosas bien no se mide en tiempo o dinero. Se mide en vidas. Y algunas cosas, como la integridad de un edificio, la seguridad de los trabajadores y la dignidad de hacer un trabajo honesto, no se pueden doblar, sin importar cuánta presión se aplique. El acero que no se dobló se convirtió en el cimiento de todo lo que vino después. Y a veces, eso es exactamente lo que el mundo necesita, algo lo suficientemente sólido sobre lo que construir. Ese día aprendí que la verdadera fuerza no se trata de cuánto peso puedes levantar o qué tan alto puedes construir. Se trata de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor te dice que te dobles, porque hay principios que valen más que cualquier cheque de pago.